Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a contar la historia de los últimos Porsches que quedaron en Cuba y sobre las carreras que se organizaban. Cuba es un país fascinante por muchos motivos: su historia, sus playas, su gente, su gastronomía y sus coches. Antes del triunfo de la revolución en el año 1959, por las calles del malecón de La Habana se disputaban carreras de Fórmula 1 con pilotos tan renombrados como nuestro Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio o Stirling Moss. Algunos de ellos pilotaban coches europeos como los Porsche 550 Spyder, 718 RSK o 356 Speedster GT, joyas de la marca alemana, de los cuales algunas unidades quedaron atrapadas en Cuba tras la revolución y todavía hoy sobreviven, ya sea en estado de abandono o en orden de uso. Esta es su increíble historia. Las carreras de coches, un atractivo turístico más en la Cuba de los años 50. A finales de los 50, el presidente Fulgencio Batista tenía claro que quería convertir Cuba en una especie de Las Vegas para adinerados turistas de todo el mundo, especialmente norteamericanos. El dinero corría por sus calles llenas de turistas que encontraban en Cuba un paraíso al que escapar para jugar dinero en sus casinos, tomar mojitos en sus bares o disfrutar del baile y el cante de cabarets tan famosos como el Tropicana, que todavía hoy sigue funcionando en La Habana. Entre muchos de los atractivos que los turistas encontraban en Cuba, las carreras de coche eran unas de ellas. Durante años, Fulgencio Batista había conseguido convencer a organizadores, escuderías y pilotos de todo el mundo para ir a competir a Cuba, que contó con diferentes competiciones internacionales. La primera gran competición automovilística fue el Gran Premio de Cuba de 1957, disputado por las calles del Malecón, tal vez el lugar más conocido y mágico de La Habana. Por esa larga avenida y las calles aledañas se disputó esta carrera que rápidamente despertó el interés de los pilotos y fabricantes. La primera carrera allí la ganó Juan Manuel Fangio al volante de un Maserati 300S. Segundo fue Carroll Shelby conduciendo un Ferrari 410. El tercer lugar se lo llevó el español Alfonso de Portago en un Ferrari 860. El secuestro de Fangio a manos de la guerrilla de Fidel Castro. Al año siguiente, el Gran Premio de Cuba había alcanzado un nivel tal de popularidad que todo el mundo fijaba su mirada en lo que allí ocurría. El equipo Maserati llegó con una escuadra de lujo con una intención de ganar. Para ello llevaron como pilotos oficiales a Stirling Moss y Juan Manuel Fangio, que se convertiría en el auténtico protagonista de aquella edición sin llegar tan siquiera a disputar la carrera. Moss y Fangio, junto al resto del equipo, se alojaban en el hotel lujoso Lincoln. La noche antes de la carrera, Fangio bajó a cenar, pero al llegar a la recepción alguien le estaba esperando. Un joven con una chaqueta de piel y barba prominente le abordó con una pistola en mano, identificándose como miembro del movimiento revolucionario el 26 de julio. Y comenzó entonces el secuestro del piloto favorito para la carrera. Los revolucionarios, comandados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, pensaron que secuestrar al piloto más famoso del mundo del automovilismo en aquel momento podría ser una herramienta perfecta para dar visibilidad internacional a su intención de derrocar el gobierno de Batista. Fangio estuvo secuestrado 30 horas, durante las cuales se disputó el Gran Premio de Cuba por las calles de Malecón.
tal y como inicialmente estaba previsto. 150.000 personas abarrotaban los laterales de las calles donde se iba a disputar la carrera, así que no se podía anular. A Fangio le sustituyó Maurice Trintignant al volante de su Maserati. Aquella carrera se desarrolló como una batalla entre Stirling Moss y Mustang Gregory, hasta que en la quinta vuelta detectaron un reguero de aceite que creen que provenía del Porsche de Roberto Mires. En la siguiente vuelta la tragedia llegó al Gran Premio de Cuba. El piloto local Armando García Cifuentes, al volante un Ferrari negro y amarillo, perdió el control y se fue contra un grupo de espectadores que se agolpaban bajo un puente, causando la muerte a 7 de ellos. La bandera roja por el accidente fue inevitable y la victoria fue para Stirling Moss, pero eso no era ya importante después de lo ocurrido. Dirás, ¿y Fangio? Pues Fangio lo entregaron a la embajada de Argentina sano y salvo después de 30 horas. El triunfo de la revolución y el fin de las carreras de coches en Cuba. 1959 fue el año del triunfo de la revolución cubana. Los revolucionarios comandados por Fidel Castro y Che Guevara consiguieron derrocar al régimen de Batista e imponer un régimen del tipo comunista. En ese año, el contexto político y social en La Habana no permitió que se celebrase ninguna carrera de coches. No hubo Gran Premio de Cuba en 1959. Pero sí lo hubo al año siguiente, en 1960, aunque ya por aquel entonces se veía con malos ojos a las carreras de coches por su marcado carácter capitalista, con intereses económicos de muchos implicados, desde marcas de coches hasta pilotos y organizadores. Aún así, el Gran Premio de Cuba se disputó, pero esta vez no en las calles del Malecón. El Gran Premio de Cuba de 1960 se disputó en las pistas aéreas de la Ciudad Libertad, una instalación situada dentro de La Habana que permitía la celebración de la carrera con mayores medidas de seguridad para los espectadores, para tratar de minimizar el riesgo de otra desgracia como la de 1958. Pero una vez más, la desgracia se cebó con el Gran Premio de Cuba y el piloto Ettore Cimeri perdió la vida después de chocar con su Ferrari contra una barrera. Durante los 2 años siguientes se disputaron carreras de coches en Cuba, pero desde 1962 no se volvió a disputar ni una más. Con el triunfo de la revolución y la expropiación y nacionalización de muchos bienes privados y de empresas en Cuba, muchos aprovecharon para sacar del país lo más rápido posible algunos de los coches que allí había, pero otros se quedaron bloqueados en la isla y eso hace que hoy Cuba sea un auténtico museo rodante con joyas de Savenhausen, tal vez escondidas en algunos lugares secretos. Unos 30 Porsche entraron en Cuba antes de la revolución. Se calcula que unos 30 Porsche llegaron a Cuba antes del triunfo de la revolución. Así lo afirma Orlando Morales, cubano de 77 años, gran aficionado del automovilismo. La mayoría de los Porsche que entraron en Cuba antes de la revolución eran los 356, el modelo más popular de la marca en aquel entonces. También llegaron una serie de unidades muy especiales, algunos de los cuales se usaron para competir en esos Gran Premio de Cuba de los que hablamos antes. De hecho, la última carrera ya con Castro en el poder se disputó el 24 de junio de 1962. Fue la última vez que los rugidos de los motores entretuvieron a las masas. En aquella carrera, los Ferrari, Maserati, así como algunos coches de origen norteamericano se encontraron con un duro rival en la pista. Eran los Porsche 356 Speedster GT. Con Papi Martínez y Eduardo Delgado al volante, consiguieron una doble victoria en la que sería, ahora sí, la última carrera que se disputó en La Habana hasta ahora. Lógicamente, por aquel entonces, la isla vivía un momento convulso.
todo estaba cambiando muy rápidamente desde el anterior régimen de Batista hasta el de Castro, que imponía un comunismo primero moderado y luego llevado al extremo en solo unos años. Por eso muchos se apresuraron a sacar sus Porsche de la isla, igual que cualquier objeto de valor que corriese el riesgo de ser expropiado. Algunos lo consiguieron, pero otros no, y los pocos 356 que quedaron en Cuba fueron a parar en manos del Estado y en su mayoría son utilizados como taxis durante los años posteriores. Otros coches se escondieron en garajes, almacenes, graneros, y los años pasaron en un país donde el tiempo pareció detenerse en aquel entonces, en busca de los Porsche cubanos. La revista Cristoforus se propuso encontrar los Porsche que todavía sobreviven en Cuba más de 50 años después de aquel episodio que cambió la historia del país para siempre. No fue una tarea sencilla, ya que seguir el rastro de un automóvil en Cuba, un país donde el secretismo es afición popular y donde las infraestructuras y fuentes de información brillan por su ausencia, hace la tarea especialmente complicada. El enviado a la revista tuvo que mover muchos hilos para dar con los Porsche olvidados en Cuba. El Porsche Club de Cuba se creó en el año 2003, movido más por el entusiasmo de los aficionados de los coches de Zuffenhausen que a un plan de actividad real. Fue tan mínima su actividad que pronto desapareció y hoy no queda nada de él. Los hombres clave junto con Orlando Morales fueron Manuel García Fernández y Alberto Gutiérrez Alonso, presidente del Club de Autos Clásicos y Antiguos. Ellos les llevaron hasta un lugar en las afueras de La Habana donde descansaba el primer Porsche 356 que iban a encontrar. Debajo de un árbol en el jardín de una casa y en estado de semiabandono estaba lo que parecía ser un 356 de color granate. No tiene motor, las puertas están afuera y por si todo esto fuese poco, los huecos de la carrocería para las luces posteriores delatan que ha sido modificado para albergar lo que parece ser un juego de luces posteriores de un Lada. Si el estado del primer Porsche 356 que encontraron no era precisamente el mejor, el siguiente coche está todavía peor. Se trata de otro 356 del año 1953, el cual todavía se mueve a diario por las calles de La Habana. Su dueño lo encontró abandonado debajo de un árbol y decidió ponerlo en funcionamiento. Para ello le puso un motor de Volkswagen Escarabajo. Las planchas de la carrocería combinan el azul de diferentes tonos con el óxido de la carrocería. Pero no parece que eso importe demasiado a su dueño, que lo usa a diario y es feliz con su Porsche 356. El hecho de que los objetos de lujo estén tan mal vistos por el régimen hace que del siguiente 356 que encuentran no puedan tomar fotos. Se trata de otra unidad también abandonada en el jardín de una casa. Es un Porsche Reuter, como revela la placa situada en el pilar A, lo cual quiere decir que estamos ante un 356 de primera generación. En este caso, los asientos originales han dejado paso a unos Recaro modernos que no tendrán más de 20 años. El coche apenas se usa, de ahí que el eje trasero descanse sobre unos tacos y el tiempo para verlo se acaba, a petición del jardinero que cuida a los alrededores del coche. Por suerte, el último de los Porsche que Cristoforus encontró en Cuba fue el mejor. Se trata de una unidad del 356 de color beige, la cual estaba en perfecto estado de conservación, restaurado con repuestos originales de Porsche con todo lo que ello supone. Los otros Porsche que deberían estar en Cuba. Igual que en su momento se dio con el Mercedes 300 SL y el 300 SL Roadster abandonados en un jardín de La Habana, dar con estos coches no es tarea sencilla. Según Orlando Morales, además de los Porsche que han visto por La Habana, quedan al menos 2 unidades más que él recuerde y posiblemente allí permanezcan muchos años en un país que claramente no está abierto a un cambio político y social que personalmente creo que pesa mucho. En fin,
Espero que la triste situación de Cuba cambie y puedan prosperar socialmente y económicamente y podamos ver algún día esas joyitas que permanecen ocultas en algunos lugares de la isla. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, gracias y